Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la lección número 6 del estudio de San Mateo. Hoy vamos a compartir con el tema Jesús, ¿no? Vamos a leer entonces el libro San Mateo, capítulo 1, versículo 18, hasta el versículo 22. Perdón, hasta el 21 vamos a leer. San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21, dice: El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta el versículo 21 hemos leído. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta sexta lección del estudio bíblico de San Mateo. Estamos compartiendo hoy con el tema Jesús, ¿no? La Biblia nos relata en el capítulo 1, del versículo 1 al 17, acerca de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que llega hasta José. Pero del versículo 18 en adelante nos explica que nuestro Señor Jesucristo, aunque según la carne es descendiente de David, pero no es participante de la concepción de Jesús, en este caso José, ¿no? Por eso acá dice en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, antes de que se juntase María con José, dice que ya ella había concebido del Espíritu Santo. Entonces, lo normal sería que José tenga desconfianza de parte de su esposa, porque ¿cómo puede ser que una mujer sin tener relación con un hombre, o sea, que pueda juntarse con un hombre, pueda llegar a concebir? Entonces lo más normal para José era pensar que María había estado con otro hombre. Por eso mejor me voy. Y en vez de infamar a María, mejor me voy secretamente y ya me olvido de todo, ¿no? Total, habrá oportunidad para casarme otra vez. Pero en el caso de José, dice el versículo 20, dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, dice. ¿Es correcto? No temas recibir a María, tu mujer, le dijo en el sueño. Porque José ya desde su corazón había decidido dejar a María, es decir, que él había identificado una suerte de infidelidad de parte de María. Entonces me voy porque ella debería haber respetado este tiempo, no debería haber estado con otro hombre. Sin embargo, ella ha tenido en menos nuestro compromiso, entonces mejor me voy, así dijo José. Pero el ángel de Dios dice que en el sueño le explicó: mira, José, no es que este niño que está en el vientre de María es un niño que ha nacido por medio de la relación de hombre y mujer, sino que del Espíritu Santo, dice el versículo 20, ¿no? Dice: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, dice. Entonces acá vemos la importancia de la guía de Dios por medio del ángel en la vida de José. Porque recordemos que José, en el camino de su corazón, él ya había decidido irse. Ya tenía establecido en su corazón que no iba a quedarse en ese lugar. ¿Por qué? Es inconcebible que una mujer que está a punto de casarse ya haya tenido intimidad con otro hombre. No tiene sentido. Para José era algo inaudito. No puedo aceptar estas cosas. No me puedo quedar acá. ¿Cómo es posible, no? Entonces me voy mejor. En ese momento Dios trabajó de una manera muy especial. A través del ángel, en el sueño le hizo saber ¿a quién? Le hizo saber a José lo que había ocurrido realmente. Entonces José, confirmando que el ángel estaba hablándole a él,
exactamente él pudo llegar a confiar en esta palabra? Porque esto es otro tema, ¿no? Digamos que el ángel de Jehová en el sueño se aparece ante José, pero José lo toma como un sueño nada más, entonces no hay ningún problema. Bueno, es un sueño, pero sería bueno que sea así, pero María me engañó. Así él podría decir. Pero exactamente podemos ver que José en su corazón, conforme a la palabra del ángel, ha confiado. El ángel le dijo que lo que está engendrado en el vientre de tu esposa no es de otro hombre, sino del Espíritu Santo es, dice. ¿Es correcto? Entonces acá nosotros podemos entender acerca del proyecto de Dios, la voluntad de Dios, que necesariamente quería hacer nacer a su Hijo, en este caso nuestro Señor Jesucristo, por medio de la mujer llamada María. Entonces tenemos que viajar en el tiempo al libro de Génesis. Vamos a buscar Génesis capítulo 3. El versículo, vamos a ver acá, versículo 15. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y acá una cosa importante, está mencionando la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. O sea, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está refiriéndose a la serpiente, es Satanás, y la mujer, y entre tu simiente, dice, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces está hablando acerca de la simiente de la mujer. Normalmente cuando en el libro de San Mateo está expresando acerca de la genealogía de Jesús, ¿quién está mencionando que había engendrado? Dice que Josías engendró, Zorobabel engendró, ¿sí? Y luego dice que Salmón engendró de Rahab. Entonces está poniendo protagonista al hombre. ¿Es correcto? Es quien ha sido engendrado por el hombre. Pero cuando nosotros vemos en el caso de Génesis capítulo 3, dice que pertenece a la mujer, la simiente de la mujer. No está hablando de la simiente del hombre, sino la simiente de la mujer. Entonces esto tiene un significado. ¿Qué significa esto? Que la simiente de la mujer, es decir, que la mujer no utilizará en este caso el aporte del varón. La mujer por sí misma va a engendrar. Entonces esto es algo inexplicable. ¿Cómo la mujer puede engendrar por sí misma? Necesita sí o sí el aporte del hombre. Entonces la Biblia nos está dando a conocer una profecía muy importante, que es precisamente el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que la simiente de la mujer, es decir, que la simiente de la mujer es Jesús, ¿no? Es el que va a nacer por María solamente. Y la simiente de la serpiente es Satanás. Entonces, ¿qué dice? Que ellos van a pelear. Dice que la serpiente le herirá en el calcañar, dice. ¿A quién? Va a herir a la simiente de la mujer. Pero a su vez, la simiente de la mujer va a herir la cabeza de la simiente de la serpiente. ¿Qué simboliza esto? Esto simboliza que Jesucristo ya iba a ser herido en el calcañar, se refiere que él va a morir, pero él a través de la resurrección va a pisar la cabeza de la serpiente, es decir, que va a vencer al imperio, a la potestad de Satanás. Entonces, entre los elementos más importantes de la obra de nuestro Señor Jesucristo, precisamente en el versículo 21, aparece una cosa muy importante y que es el tema del día de hoy, es el nombre, ¿no? El nombre de Jesús. Veamos, dice acá, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el ángel acá estaba explicándole a José primero acerca de que María no le ha sido infiel, sino que por medio del Espíritu Santo de Dios, ella estaba teniendo un niño, ¿no?
Entonces no sé muy bien si José en ese momento podía recordar la escritura, porque en el libro de Isaías capítulo 7 dice que el Señor, o sea, el Mesías nacerá de una virgen, dice. De una virgen. Entonces, no sé bien en el corazón, en la mente de José, se abrió este entendimiento, esta escritura, donde exactamente estaba explicando que por la mujer María, virgen, va a nacer, digamos, el elegido, o sea, el Mesías anunciado por los profetas. Lo interesante es que el nombre de este Mesías no aparece, o sea, aparece en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo aparece acá? Con el nombre de Jesús, dice. Entonces Jesús tiene el significado, versículo 21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cada nombre, hermanos, hermanas y todos los oyentes que están en esta mañana, cada nombre de las personas tiene su significado, ¿no? Cuando ustedes investigan el nombre que ustedes tienen, tiene el significado. Algunos tiene que ver con algo o tiene algún tipo de etimología, ¿no? Entonces, de la misma manera, el nombre Jesús, que aquí aparece, ¿no? En mi Biblia, todas las letras salen con mayúscula. No solamente la primera, sino que todo el nombre con mayúscula. Este nombre Jesús tiene significado. Él salvará, dice, a su pueblo, ¿de qué cosa? De sus pecados. Está escrito así, ¿no? ¿Sí? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús significa salvador. ¿Salvador de qué? De los pecados. Es decir que nuestro Señor Jesucristo o el Señor Jesús vino a este mundo ¿para qué? Para salvar al hombre de sus pecados. Este es el propósito. Por eso Él tiene el nombre Jesús. Su nombre tiene relación con su obra, con su trabajo. Veamos acá, en el libro de San Juan, San Juan capítulo 1, veamos acá, el versículo 12. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya, acá un antecedente importante. Dice que a todos los que creen en su nombre. Entonces, hermanos, en este estudio yo quisiera explicarles a ustedes de manera muy clara qué es lo que significa creer en el nombre de Jesús. Ya, para creer en el nombre de Jesús, primero debemos saber el significado de su nombre. ¿Cuál es el significado? Ahora hemos leído el día de hoy, San Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre de Jesús, el nombre Jesús, significa Salvador. ¿De qué cosa? De los pecados. Entonces, si yo creo en el nombre de Jesús, entonces debo creer que Él es capaz, tiene el poder de salvarme de los pecados. En otras palabras, Él tiene el poder para poder hacerme a mí santo, justo. Es decir, que hacerme a mí una persona que ya no tiene pecado. Pero sobre esta realidad, muchas personas se equivocan en gran manera. ¿Por qué razón se equivocan? Porque una cosa es decir que yo creo en Jesús y otra cosa muy diferente es decir que ustedes creen en el nombre de Jesús. Porque alguien dice, yo creo en Jesús. Pero ¿cómo está usted respecto a su pecado? Yo soy pecador, dice. Pero según este versículo dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, si un Salvador que salva a su pueblo de sus pecados no puede quitar los pecados, entonces, ¿para qué entonces Él está haciendo de esa manera? ¿Para qué Él se llama Jesús? ¿Con qué propósito Jesús llega a llamarse Jesús si Él no puede salvar a nadie de sus pecados? Digamos que Jesús viene a este mundo. ¿Cómo se llama usted? Jesús. Usted es el que salva de los pecados, pero ¿a quién ha salvado? Y bueno, a nadie salvé. Entonces no tendría sentido el nombre, ¿no?, del Mesías, que es Jesús. Si ustedes consideran este versículo, deben analizar exactamente en sus corazones cuál es el problema de su vida de creencia o cuál es el problema de su fe. Si ustedes están diciendo que creen en Jesús,
también se consideran cristianos. ¿Por qué? Porque el nombre Jesucristo, ¿no?, es el Cristo, el ungido de Jehová. De ahí viene el concepto de ser cristianos. Entonces, si ustedes se están llamando cristianos a sí mismos, pero ustedes no pueden creer en el nombre de quien ustedes siguen, entonces su fe es incorrecta. Su fe está equivocada. Falta algo. Falta realmente, o sea, acomodar algo, ¿no? Su fe está fundada, digamos, en una creencia equivocada. No es correcta, no es bíblica, ¿no? No tiene el fundamento bíblico para decir que usted ya es justo. Ya, vamos a ver un versículo más. San Juan capítulo 3, versículo 18, dice: el que en él cree no es condenado, ¿sí? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya, ¿cuál es la razón por la que el que no cree es condenado? Veamos. Dice: porque no ha creído en el nombre, dice, del unigénito Hijo de Dios. Ya, no cree en el nombre significa no cree en su nombre, que es Jesús. Jesús es Salvador de los pecados. ¿Es correcto? Salvador de los pecados, Entonces, alguien quiere llevar una vida como cristiano siendo una persona buenita, bondadosa, amable. Pero la Biblia nos enseña que en realidad un cristiano es quien recibió el perdón de sus pecados. Si ustedes se consideran cristianos, entonces ustedes primero deben analizar estos versículos. ¿Qué significa creer en el nombre de Jesús? Significa creer que Él me salvó de mis pecados, que ya no tengo más pecado. Pero alguien dice: yo creo en Jesús, pero todavía esta persona está bajo la condenación del pecado, está bajo la autoridad del pecado, está creyéndose a sí mismo pecador. Debe revisar su fe. Es decir, su fe es incorrecta, ¿no? Su fe no es conforme a la Biblia. Su fe no es conforme al nombre de Jesús. Jesús es salvador de los pecados. ¿Usted fue salvo del pecado? Sí, yo sí soy salvo del pecado, pero tengo pecado. Esta persona entonces todavía no ha sido salvado. Porque si tiene pecado todavía, decir que todavía tiene una deuda con Dios. Todavía en él existe la deuda, por lo tanto no puede decir que es cristiano. Es un aspirante a cristiano, es un aspirante a ser salvo, pero todavía no lo es. Debe creer en el nombre de Jesús. Repitamos el versículo, dice, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya, el ser condenado se refiere, esta persona cuando termine su vida en este mundo irá al lago de fuego. ¿Es correcto? Eso significa ser condenado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta persona está siendo condenada? Dice, porque no cree. La persona no es que va condenada, no es que la persona va al lago de fuego porque ha cometido muchos pecados. Deben saber esto ustedes, ¿no? La creencia popular dice así: si yo soy bueno, entonces yo me voy al cielo. Si yo soy malo, me voy al infierno. Entonces, si estoy en el medio, ¿dónde me voy? Por eso la Biblia aclara esto. En vez de decir del bueno y el malo, la Biblia está mencionando aquel que cree y aquel que no cree. Ya dice que el que cree no es condenado. ¿Pero en qué cree? Y luego dice: el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, este que no cree, ¿en qué es lo que no cree? Según el versículo 18 dice: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, regresamos otra vez al libro de San Mateo 1:21, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le llama Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ustedes se consideran cristianos? ¿Ustedes se consideran personas salvas? ¿Ustedes creen que han recibido la salvación? Entonces ustedes son personas que han creído en el nombre de Jesús. Contrariamente, ustedes son personas que se consideran cristianos, pero no aceptan que su pecado ya fue perdonado. Entonces ustedes están equivocados en su manera de creer.
Ustedes deben analizar perfectamente este asunto. ¿Por qué? Si ustedes no creen conforme a la Biblia, lo siento, aunque ustedes hayan ido 20 años a la iglesia, aunque hayan hecho muchas buenas obras, pero si ustedes no creen en Jesús conforme a la Biblia, ustedes son pecadores. Ustedes todavía serán personas que están bajo la condenación, bajo el juicio. Todavía ustedes están listos para ser juzgados un día por el Señor. Recibirán el juicio eterno, no por los pecados que cometieron, sino recibirán el juicio porque todavía no han confirmado con la Biblia que sus pecados ya fueron lavados. Porque esto es la salvación, esto es el conocimiento de la salvación. Veamos, San Lucas capítulo 1, versículo 77, aparece una palabra muy especial. San Lucas capítulo 1, versículo 77. Ya dice así: para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Ya, el conocimiento de la salvación, o sea, el que Dios nos quiera dar el conocimiento para ser salvos, de ser salvados, ¿de qué cosa? De la condenación eterna, es el versículo 77, para perdón de sus pecados. Entonces la pregunta es, ¿quién puede perdonar los pecados de nosotros? ¿Quién puede hacer que nosotros seamos perdonados? ¿Quién puede hacer que nosotros ya no tengamos pecado? El único que puede hacer que ya ustedes y yo no tengan pecado es Jesús. Porque su nombre, Jesús, significa Salvador de los pecados. Ustedes no sean realmente engañados por una enseñanza equivocada. No sean seducidos por la idea de que haciendo buenas obras yo puedo ir al reino de los cielos. Sino que la manera para poder ingresar en el reino de los cielos no es otra sino creyendo en el nombre de Jesús, creyendo en lo que Jesucristo hizo, creyendo que Jesús llevó todos nuestros pecados, creyendo que Jesús ya nos perdonó, o sea, ya nos justificó, ya nos limpió perfectamente. En sus corazones, si llega esta fe, entonces ustedes son cristianos renacidos, cristianos salvos. Si contrariamente ustedes creen que todavía son pecadores, entonces ustedes son aspirantes a ser cristianos. Ustedes son aspirantes a ser salvos. Todavía les falta esta parte, ¿no? Les falta creer que Jesús llevó sus pecados. Deseo de todo corazón que a través de este estudio bíblico, a través del estudio del libro de San Mateo, en sus corazones llegue la fe verdadera, llegue la confianza en Cristo que ya limpió sus pecados, que ya les ha santificado, que ya les ha justificado. Contrariamente, si ustedes todavía están pensando que son pecadores, deben saber que el único grupo de personas que puede ingresar en el reino de los cielos son los justos. Ninguno que tenga pecado podrá ingresar al reino de los cielos. Por lo tanto, hace mucho, sentido el nombre que recibe el Mesías engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Por eso, Jesús significa Salvador de los pecados. ¿De qué pecados? De ustedes, de los míos. Jesucristo hizo la obra que nosotros no podíamos hacer, que era limpiar nuestros pecados. De verdad, Jesucristo ha hecho esta obra perfecta. Ustedes, creyendo en este evangelio, creyendo en esta verdad, serán personas benditas, serán personas a las cuales el Señor guiará con poder, serán personas que vivirán una vida muy diferente con la gracia del Señor. En esta mañana así vamos a terminar el estudio. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana usted nos ha dado su palabra. El nombre Jesús significa el que salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo, naciendo en este mundo, recibía el nombre Jesús. Es decir, que el propósito de su venida era salvar a los hombres, salvar a la humanidad de sus pecados. Por eso cualquier persona que confíe en Jesús, que confíe en la obra de Jesús,
dirá con mucha autoridad que ya su pecado ha sido perdonado, que ya de su pecado ha sido libertado, que ya no tiene pecado, que es justo. Esta persona exactamente ha creído en el nombre de Jesús. Le agradecemos, Señor, por este estudio. Esperamos que Dios siga obrando y trabajando a través de la enseñanza del libro de San Mateo. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es más dulce que la miel y tu miseria.